Bienvenidos a este Discipulado 2.0 y Mentoría. Nos han preguntado que por qué se llama Discipulado 2.0. Bueno, la idea es que 1 es lo básico, es lo que ayuda, es lo que sirve. 2.0 es mejorado, aumentado. Y bueno, como yo tengo ya más de 30 años acompañando a muchas personas, brindando mentorías y tratando de acercarlos cada vez más y más a descubrir su propósito en la vida, conocer al Señor Jesús y potenciar cada una de sus habilidades, de todo lo que Dios le ha dado a gestionar y a administrar. Entonces, por eso es que se llama Discipulado 2.0 y Mentoría, porque estoy enfocado en tu desarrollo personal, en tu desarrollo espiritual, cognitivo, psicoafectivo, relacional y también poderte ahí inspirar a que tu vida puede ser mejor cada día. Puede ser mejor físicamente, puede ser mejor también económicamente, materialmente. Podemos mejorar. Si somos un número 1, tenemos del 2 al 9 para mejorar. Si eres un número 5, tienes del 6 al 10 para mejorar. Pensando en que 10 es el número principal o el número perfecto, pero nadie es perfecto, nadie es 10. Solo Jesús es número 10. Entonces, si ya eres un número 7, todavía te queda 8 y 9 para mejorar. Eso me gusta, porque la mayoría de nosotros estamos todavía en un 1, 2 o 3, de repente sentimos que subimos a un 4, a un 5, pero nos falta mucho todavía para mejorar, para ir quitando de nosotros las tapas, quebrando esas tapas y continuar en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro conocimiento cognitivo, en nuestros razonamientos lógicos, matemáticos y también en nuestra erudición. Porque piénsalo, el único erudito sobre la tierra es Dios. Él es el que lo sabe todo, de todos y de todas las cosas. Pero cada uno de nosotros debería ser erudito en su propia materia de ejecución diaria. Que a lo que tú te dediques cada vez sea mejor y que te enfoques en tu crecimiento y mejora continua. Eso también tiene que ver con lo espiritual, en el hecho de que somos hijos de Dios y podemos ir avanzando y creciendo. Bueno, hoy toca el precioso capítulo número 5 de Juan. ¿Por qué estudiar Juan en un discipulado y en una mentoría? Juan es el amigo íntimo de Jesús. Si tú quieres ser un amigo íntimo de Jesús, estudia cómo era Juan, qué creía Juan, cómo Juan vio a Jesús. También Juan se hace llamar a sí mismo el discípulo amado. Nadie lo dijo de él lo dijo de él mismo. Desde esa perspectiva, él se dejó amar por Dios. Él se sentía amado, querido, valorado, protegido. Y cuando nosotros nos sentimos así, la vida nos cambia. La vida nos cambia. Entonces podemos imitar a Juan. Yohanan es Juan, ¿verdad? O Johan. Yohanan es lleno de gracia. Así que Juan es gracia. Dios nos invita a vivir en gracia. Recuerden que somos ministros de un nuevo pacto, no el pacto de la ley, porque la ley mata, la letra mata, más somos ministros de un nuevo pacto, el pacto del Espíritu. El Espíritu vivifica. Y por el Espíritu podemos decirle a Dios, papito, Abba, Padre, y relacionarnos con Él. Bueno, yo quiero que en primer lugar, la primera actividad que quiero que hagas y me envíes es leer todo el capítulo. Lee todo el capítulo, léelo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que lo entiendas. Te invito a que lo leas también con un compendio bíblico. ¿Qué es un compendio bíblico? Es un libro
que te ayuda a saber qué estaba pasando en ese momento, cuáles son los usos y costumbres de esa época. También te da un poco de luz llevándote a otros textos que hablan sobre el mismo tema. También te dice un poco del contexto de esa historia, por qué estaba Jesús allí. Por ejemplo, te vas a encontrar con que en este texto dice que Jesús subía a una fiesta. ¿Qué fiesta era esta? Muy probablemente la fiesta de la Pascua, aunque no lo dice el texto. Pero cuando los historiadores bíblicos empiezan a sacar los años de Jesús ministeriales, te das cuenta que se repetía, y como él cumplió cabalmente la ley, él iba a todas las fiestas. Porque la ley decía que un judío devoto debía subir a Jerusalén a celebrar las fiestas judías, ¿ok? Bueno, entonces, primer pregunta que quiero que me respondas y me mandes, por favor, allí en tus actividades. Número 1, ¿cuántas veces se repite la palabra creer en este texto? ¿Cuántas veces? Y también analiza bajo qué contexto. Número 2, ¿cuántas veces se repite la palabra testimonio? Qué gran palabra, testimonio. Somos testigos de Dios. Atestiguamos. Podemos nosotros saber qué es lo que pasó y qué es lo que pasa porque lo evidenciamos. Un testigo te trae evidencias. Por ejemplo, en un juicio están los testigos. El testigo tiene que ser veraz, el testigo tiene que tener pruebas de lo que atestiguó. De tal manera que se repite mucho esa palabra, testimonio, testigos. Y cuando tú conoces a Dios profundamente, y cuando conoces a Jesús profundamente, te conoces a ti profundamente, conoces lo que haces, el entorno en donde vives, ahora te conviertes en un testigo. Y puedes compartir con alguien o con las personas lo que tú has investigado, a quien tú conoces, lo que tú sabes. Ok, así que, ¿cuántas veces y bajo qué contexto se repite la palabra testimonio? Bueno, una pregunta más. Pregunta número 3. ¿Por qué los judíos, es decir, fariseos, saduceos, los practicantes del judaísmo como religión, querían matar a Jesús? ¿Por qué? Y no solamente lo investigues en este capítulo, investígalo en toda la Biblia. Eso te va a sorprender. ¿Por qué querían matar a Jesús? Algunas personas me han dicho, oye, es que yo no estoy encontrando las respuestas en el capítulo. Bueno, sigue investigando. Por eso hay diccionarios bíblicos, hay interlineal griego, hay también compendios bíblicos y hay muchas ayudas en internet. Sugiero que veas las adecuadas y también no hay respuestas equivocadas. Tú mándame lo que creas y yo te voy a ayudar a seguir creciendo juntos, ¿ok? Número 4. ¿Por qué Jesús se comparó con el Padre en este capítulo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vas a descubrir algo muy, muy bueno. Una pregunta más. Número 5. ¿Cuál es el trabajo del Padre? Jesús dijo, el Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ahí se estaba comparando con el Padre. ¿Cuál es el trabajo del Padre? ¿Y por qué no analiza cuál es el trabajo de Jesús, el Hijo de Dios? El Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y todavía dijo Isaías, el Padre eterno. Interesante. Número 6. Te pregunto, ¿quebrantó Jesús el sábado? ¿Lo quebrantó? Una gran pregunta. ¿O Jesús sacó la esencia verdadera del sábado, del Shabbat, del descanso? Analízalo y respóndeme a esa gran interrogante. Una más, séptima pregunta. ¿Es el Hijo, o sea Jesucristo, igual al Padre? ¿Es igual al Padre?
Y eso me encanta porque Jesús vino como primogénito, es decir, como unigénito, es decir, el único hijo de Dios. No había más hijos de Dios. Nosotros los seres humanos éramos creación de Dios, criaturas de Dios. Así, igual que toda la creación. Y cuando Jesús se regresó con el Padre, se fue con el Padre, ahora se fue como el primogénito, que quiere decir el primer hijo, el hermano mayor de todos los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Porque vino como el único hijo y ahora es el primogénito y todos nosotros pasamos a ser hijos de Dios. ¡Wow! Increíble. Bueno, quiten esa palabra de su mente y de su corazón, porque yo también la estoy quitando de mí. No digan increíble, digan creíble, lo creo. Porque todas las cosas en Dios son sí y amén. Lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo expresó, yo le creo a Dios. Ya no hay que utilizar la palabra increíble. Sí es creíble porque solo creyendo recibimos todas las bendiciones de Dios. Bueno, entonces quebrantó Jesús el sábado, pregunta 6, pregunta 7. ¿Es el Hijo igual al Padre? ¿Es Jesús igual al Padre? Sí, no o por qué. Y lo platicamos tú y yo en corto. Número 8. ¿Quién es el otro que vino a dar testimonio de Jesús? Lo vas a encontrar en el versículo 32. ¿Quién es el otro que vino a dar testimonio de Jesús? ¿Por qué le dice el otro que vino a dar testimonio de Jesús? Una persona vino a dar testimonio de Jesús. ¿Quién es esa persona? ¿Okay? No te lo voy a decir, por favor, yo quiero que tú me lo digas a mí, te va a encantar y vas a descubrir algo precioso allí. Verso 39 y 40, los voy a leer porque creo que esto es fundamental. Bueno, tal vez tú te estás preguntando, ¿y cómo se llama este capítulo? Bueno, este capítulo yo le he puesto, estamos en el capítulo 5, libertad total, libertad plena. Así se llama este capítulo, libertad total, libertad plena. Y vamos al versículo 39 y 40 del capítulo 5 de Juan. Tú estás conmigo. Fíjate lo que dice el 39. Escudriñad las Escrituras. Jesús está hablando. Porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas, fíjate lo que dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí, testifican de mí. Primero dijo que había una persona que daba testimonio de él, otra persona, y luego dice que las Escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento, dan testimonio de él, de Jesús, quien es el Mesías. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40. Y no quieren venir a mí para que tengan la vida, y no menciona la vida eterna, la vida. Porque cuando tenemos a Jesús con nosotros, tenemos una vida abundante, una vida periscópica. Abundante viene del griego perískopos, que es una vida bendecida, 360 grados alrededor de cada área de nuestro ser, somos bendecidos. Espiritual, cognitiva, física y materialmente. En todas las áreas de tu vida, Dios se quiere involucrar para bendecirte, para darle vida. ¿Cuál es la ausencia de la vida? La muerte. Jesús vino a librarnos de la muerte y a darnos vida. Todo en donde Dios se involucra, florece, cobra vida, cobra propósito y tenemos resultados en Dios. ¿Ok? Entonces,
Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. El libro, la Biblia, te va a ser más fácil estudiarlo bajo esta tesis. La Biblia habla de un rey eterno. La Biblia habla de una familia real eterna de la cual ahora somos parte. Y la Biblia habla de un reino eterno, el reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. También la Biblia habla acerca del plan de Dios revelado para la humanidad en Génesis, el plan de Dios arruinado por el ser humano también en Génesis, y el plan de Dios restaurado. Todo el resto de Génesis, después de la gran caída de la humanidad, de Adán y Eva, toda la Biblia del Antiguo Pacto habla de la restauración prometida. Dios restaurando, el plan de Dios restaurado, hasta la venida del Señor Jesucristo, el cual restauró todas las cosas. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es quien restaura nuestras vidas para darnos una vida abundante y la vida eterna, y podamos ser parte de la familia real eterna. Así que entonces, la Biblia habla del plan de Dios revelado, arruinado y restaurado en Jesús, y ahora vivimos en ese plan restaurado, heredando vida abundante y vida eterna. Eso me gusta. Pregunta número 10 que quiero que me respondas. Bueno, la pregunta número 9 era, ¿cuál es el propósito de las Escrituras? Ya te lo dije. Número 10, del verso 45, ¿por qué dice? Bueno, te lo leo el verso 45, acá está. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes esperan. Así que la pregunta que sale de este capítulo, de este versículo, el 45, es ¿por qué dice que Moisés nos acusa? ¿Por qué Moisés nos acusa? Respóndeme a esa pregunta. Número 11. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la ley? Respóndeme también a esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la ley? Te va a encantar. Ok, entremos a esta segunda parte, que es la parte de la mentoría. Y bueno, del capítulo 5 tengo demasiadas cosas que anoté. Jesús es quien cumplió el sábado, es mayor que el sábado. Hay un enfermo que te vas a encontrar aquí que fue sanado en día sábado, porque Jesús es el descanso real, Jesús es el sábado, Él es el Shabbat, Shabbat quiere decir descanso, y Él es el Shalom, que quiere decir la paz. Las dos cosas vienen por Jesús. ¿Necesitas paz? Jesús te lo da, recíbelo por fe. También dice que fue al templo, subió a Jerusalén y fue al templo. Para mí, esa es mi forma de verlo, el templo era el palacio de Dios. Y cuando Jesús subía al templo, iba a su palacio. Y Él quería que en ese palacio, en ese lugar de encuentro, en el templo, donde no se congregaban, sino que hacían sacrificios, habían rituales, pero había un lugar que era el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón tenía 13 columnas y columnas muy fuertes, muy grandes, de 13.5 metros de alto, y una techumbre, donde debajo de esa techumbre cabían alrededor de 2,000 personas. Allí Jesús seguramente se ponía en algún montículo y empezaba a hablar con la gente. El rey en su palacio, el rey eterno, hablando con toda la gente. A unos 60 metros estaba el atrio del Sanedrín, donde ellos platicaban y conversaban. Como a unos 150 o 200 metros estaba el lugar alto donde recibieron el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Todo eso pasó allí. Cuando Jesús muere en Jerusalén, en el Gólgota, el velo del templo se rasgó de arriba abajo
Y la presencia de Jesús, de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rodean ahora toda la tierra para que donde 2 o 3 lo busquen de todo corazón, lo encuentren. Bueno, entremos a esta segunda parte. Les recuerdo que este capítulo 5 yo le he puesto libertad total. ¿De qué nos libra Jesús? Nos libra de siete aspectos, de 7 cosas. Número 1, nos libra de la culpa, de la culpabilidad. Número 2, nos libra de la vergüenza. Número 3, nos libra del temor, el temor. Número 4, nos libra de la maldición del pecado y de las consecuencias del pecado al perdonarnos. Número 5, nos libra de la muerte. Pasamos de muerte a vida. Y ahora tenemos una vida. Así que nos libra de la muerte. Las personas que mueren conociendo a Jesús y teniendo a Jesús en sus vidas, pasan de muerte a vida. ¿Recuerdas a ese hombre que estaba a un lado de Jesús cuando él estaba siendo crucificado? Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 8 palabras. Con 8 palabras, él pudo entrar a la vida eterna. Y Jesús volteó y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, junto con todos aquellos a los cuales Jesús descendió a liberar del Seol y les dijo, vámonos al paraíso. Los que estaban esperando la venida del Mesías. Así que nos libra de la muerte y de todo lo que está en nuestras vidas, en lo cual haya muerte, puede tener vida. Puede tener vida. Tus relaciones pueden ser relaciones de vida, de abundancia. Ok, bueno, ahorita entro un poco más a eso. Nos libra, número 6, de la ruina. Toda clase de ruina, Él nos libra. Envió su palabra, y Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios, y nos libró de la ruina. Y número 7, nos libra de la duda y nos mete a la fe. Fe es creer y confiar plena y seguramente en Dios. No es algo así que es mental, yo creo. No, fe es espiritual. Es una seguridad porque hay una experiencia, porque hay una evidencia de que Dios está a un lado mío, que Él me ama. Bueno, yo te quiero preguntar, pregunta número 12, ¿por qué crees tú que Dios nos libra de la culpa? Pregunta número 13, ¿por qué crees tú que Dios nos libra, de la vergüenza? Pregunta número 14, ¿por qué tú crees que Jesús nos libra del temor? Número 15, ¿por qué nos libra, o tú crees, del pecado y de la maldición o las consecuencias del pecado? Número 16, hay muchas preguntas en la actividad en este capítulo 5, ¿verdad? De la muerte. Número 17, porque dice que nos libra de la ruina. Y número 18, y última pregunta que me vas a responder, ¿por qué nos libra de la fe y nos libra de la duda y nos mete al temor? ¿Qué serías capaz de hacer si fueras libre de la culpa? ¿Qué serías capaz de hacer? Si ya no te limitara la culpabilidad. Ahora, ¿de dónde viene la culpabilidad? Sin duda viene de nuestros padres llenos de culpabilidades, que nos hicieron sentir culpables desde que éramos niños, porque ellos se sentían culpables. Culpables no, responsables sí, pero nunca llenemos a los niños de culpas. Es que tú tienes la culpa. Es que tú te equivocaste. No. Debemos aprender a ser libres de la culpa. ¿Qué serías capaz de hacer si fueras libre de la culpa? También por nuestras acciones. Es la verdad. Cuando fuimos niños nos llenaron de culpa, pero también cuando crecimos cometimos muchos errores que nos empezaron a llenar de culpa. De hecho, sería muy interesante
que fuéramos con esos presos que tienen 20 años, 30 años en la prisión y que ya han pasado todo un proceso de culpa, y llevar a todas las personas que ellos ofendieron por causa de sus acciones y los juntáramos con estas personas ofendidas y los pusiéramos frente a frente y les dijéramos, ¿por qué no platican? ¿No crees tú que 20 años, 30 años, 25 años no fue suficiente de esta prisión de culpabilidad para otorgarle un perdón? Y tú cuéntanos cómo estabas, por qué hacías lo que hacías, por qué entraste a esa casa a robar, por qué le quitaste la vida a esa persona. Y sería muy interesante que esas personas ofendidas le extendieran un indulto, un perdón al culpable. De eso se trata, porque el perdón, el indulto, restaura relaciones. Ahora, ojalá que eso pase un día en nuestra ley y en la justicia de nuestras comunidades. Sin embargo, eso debería pasar en nuestras relaciones. Sentarnos con las personas que hemos ofendido o que nos han ofendido y habláramos y nos liberáramos de la culpa. La culpa vino por la herida del rechazo, El ser humano se siente distante de Dios, nos sentimos distantes de otras personas y esa herida provocada por el rechazo nos hace sentir culpables. Y también la culpa viene por el pecado, porque el pecado es intrínseco al ser humano y esto nos hace sentir culpa. Ahora, ¿cómo podemos ser libres de la culpa? Número 1, aceptando que sí, soy culpable. Aceptando la culpa de los pecados, mis culpabilidades. Y después de aceptar mis culpas en mi etapa adulta, ahora, no cuando era niño, porque los niños son puros. Por eso Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Un niño, un pequeñito, no le puedes decir, arrepiéntete de todas tus culpas. ¿Verdad? El niño te va a decir, ¿de qué? ¿What? O sea, no tengo nada de qué arrepentirme. Y tiene toda la razón ese pequeño bebé, porque no ha pecado, está puro. Si ese niño muere, inmediatamente se va al reino de los cielos. Ahora, pero en nuestra etapa adulta, aceptar nuestra culpa. Número 2, honrar a nuestros padres y perdonar a las personas que nos hicieron sentir culpables por nuestros errores. Fíjate la palabra, honrar a nuestros padres. ¿Por qué nuestros padres nos llenaron de culpas? Porque ellos se sentían culpables. Y hoy nosotros podemos honrarlos, entenderlos, amarlos, aceptarlos. Y allí cortamos con la culpabilidad. Allí renovamos nuestra relación con Dios, con Jesús, con nuestro entorno y por supuesto heredamos algo mejor a las generaciones futuras nuestras. Y perdonando a aquellas personas que nos hicieron sentir culpables porque sí lo éramos o solamente porque se les ocurrió. Uno más, aceptándonos amados, valorados y perdonados por Dios Padre y su Hijo Jesucristo. A eso vino Jesús. Jesús vino a tomarnos de la mano a nosotros, limpiarnos, librarnos de la culpabilidad y presentarnos delante de su Padre, limpios, libres, porque delante del Padre no puede haber nada sucio. Por eso Jesús primero nos limpia y después nos presenta ahora justos delante de su Padre, amados y perdonados. Último, recordando cada día que somos la justicia de Dios en Cristo. Ya no soy culpable, soy perdonado, soy amado, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que sé libre de la culpa, sé libre totalmente. Juan, el discípulo amado, escribió en una de sus epístolas: hijitos, esto les escribo para que no pequen, mas si han pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Así que te hago estas 3 preguntas. ¿Qué serías capaz de hacer si fueras libre de la culpa? No está en las tareas, es para que tú lo analices. Número 2, ¿qué serías capaz de hacer si fueras libre de la vergüenza? Totalmente libre de la vergüenza. Y número 3, ¿qué serías capaz de hacer si fueras libre, totalmente libre del temor, del miedo? Porque el miedo nos paraliza, porque la vergüenza nos paraliza, porque el temor nos paraliza. Por vergüenza no buscas un mejor trabajo. Por temor no buscas mejorar en tus relaciones. 365 veces dice la Escritura, no temas. Y lo que sigue después de la palabra no temas es porque yo estoy contigo. Así que una para cada día del año. Sé libre de la culpa, sé libre de la vergüenza y sé libre del temor y llega tan alto como puedas. Ve más alto porque vas con Jesús como tu acompañante, totalmente amado, perdonado y aceptado. Mándame las actividades y nos vemos la próxima semana.